Es el Dios, como diría el apóstol Pablo en Romanos 11:36, es el Dios que de Él y por Él y para Él son todas la gloria. O como lo describiría el rey David al darle el trono a su hijo y mirando al Señor en primer libro de Crónicas 29:11, él oró y le dijo a Dios: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo, de todo. El salmista apuntalaría con asombro en el Salmo 145, ¿quién es Dios? En el verso 3, y el salmista dice en el Salmo 145, 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Me fascina. Su grandeza es inescrutable. El Salmo 147 añade sobre este punto en el verso 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Estamos frente al entendimiento de un Dios infinito. El profeta Isaías, en Isaías 40:28, no tienen que buscarlo, solamente atenderme. Quiero dar el preámbulo para que sepan a quién nos enfrentamos. Isaías 40:28, el profeta dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bueno, ese Dios eterno, infinito, supremo, excelso, es el Dios que tengo la tarea de presentar ahora. Es el Dios soberano, el cual a través de este tema, creo yo, nos ayudará a captar un poco más y poder entender, exaltar su asombroso poder. Su asombroso poder. Apelando a ese gran poder, mi planteamiento para esta noche gira en torno a una pregunta. ¿Podemos tener firmeza hacia dónde vamos? ¿Podemos tener firmeza hacia dónde vamos? Es decir, ¿podemos tener firmeza de caminar hacia la eternidad? Creo que es una pregunta muy importante. ¿Podemos tener firmeza de caminar hacia la eternidad? Ahora, cuando hablo de eternidad, y estuve pensando en esto para plantear bien mi propuesta, hay puntos que no quiero que te imagines cuando digo eternidad, que no quiero que te imagines, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablo de caminar firmes a la eternidad, cuando escuchas eternidad, no quiero que al hablar de eternidad pienses en un futuro etéreo, ¿ok? En un futuro etéreo, en una nube, en el limbo, usted sabe, flotando por ahí. No quiero que te imagines eso al hablar de eternidad. Tampoco, cuando quiero hablarte de eternidad, tampoco quiero que pienses en cantidad de tiempo solamente. Eternidad, mucho tiempo solamente. Es decir, voy a la eternidad como algo sin tiempo. O ilimitado meramente, que solo sea cantidad de tiempo. No quiero que pienses eso tampoco. Tampoco al hablarte de eternidad quiero que pienses en cosas, escuche, subjetivas. No, cosas subjetivas no. Entonces, cuando hablo de eternidad como primer basamento, y espero que me siga para colocar bien los basamentos y entrar a la proposición clara, cuando hablo de eternidad aquí, como primer basamento para esto, quiero que pienses en un lugar concreto. Una ciudad celestial objetiva.
un mundo nuevo, ¿ok? Algo concreto, ¿ok? ¿Hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Algo concreto. Ahora, cuarta aclaración, cuando hablo de eternidad, mucha atención, no quiero que piense que todos vamos a la misma eternidad. Quiero que me atienda. Cuando hablo de eternidad aquí, no quiero que todos piensen, no quiero que piense que todos vamos a la misma eternidad. No. Ahora, déjeme darle un paso más a esto. Espero que esté listo. Es importante aclarar que todos vamos a la eternidad. Déjeme repetir esto, porque los veo, creo que ya los enganché. Cuando hablo de eternidad, no quiero que piense que todos vamos a la... Ahora, déjeme darle, como dije, un paso más. Es importante aclarar esto. Todos vamos a la eternidad. Todos vamos a la eternidad. Esto parece confuso, Jorge. Me dices que todos no vamos a la misma eternidad, pero que todos vamos a la eternidad. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que en Mateo capítulo 25, si usted toma un texto ahí, solo una escritura ahí, lo explica bien en el verso 46 en Mateo 25. Mateo 25, 46 dice así, espero me atienda. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, dice Mateo 25, 46. Esto es, según el contexto en Mateo, por así decirlo, el veredicto final en ese momento. Quiero que note este texto, el castigo de los malvados, es decir, ¿quiénes son los malvados? Son los que no se rinden al Mesías. Y su palabra, por supuesto, y mueren. Y ese castigo es tan eterno, pero tan eterno, pero tan eterno, ese castigo como la dicha y el gozo pleno y eterno de los rectos, o sea, de los que vinieron en arrepentimiento al Mesías y se someten a su palabra. El profeta Daniel lo decía de este modo, lo resumía así en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, no todos vamos a la misma eternidad, pero todos vamos a la eternidad. ¿Me está siguiendo? Es decir, note la implicancia. Creo que le dará luz a esto. Escuchen la implicancia de lo que estamos viendo. Piense conmigo, si alguien afirma que no hay infierno, o sea, castigo, para toda persona que no se somete al Mesías y su palabra, si alguien afirma que no hay infierno, por implicancia está afirmando directamente que el cielo no existe, que es mentira, que la eternidad con Cristo es una farsa, es lo que está afirmando cuando dicen que no hay castigo eterno. Tremenda implicancia. Ahora, a pesar que hay mucha carne ahí, como lo nota, mi punto es que todos vamos a la eternidad, pero no a la misma eternidad. Algunos a la eternidad a sufrir por siempre jamás. Y otros a la eternidad de plenitud, gozo, dicha y felicidad sin límite con Cristo. La diferencia, ¿quién la marca? Jesús. La diferencia la marca Jesús, según la autoritativa Biblia. La diferencia la marca Jesús. Si Jesús no es el dueño y el amo de tu vida, sí, por supuesto, claro que sí, vas a la eternidad. Ah, sí, sí, pero a sufrir sin descanso. Anote 2 Tesalonicenses 1:9, creo que es una gran escritura aquí, 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su
poder. Es un texto muy fuerte en 2 Tesalonicenses 1:9 sobre la condenación eterna. Otra vez, todos no vamos a la misma eternidad, pero todos vamos a la eternidad. Pero si el Señor Jesús te llama en su forma irresistible a tu corazón y te limpia de todos tus asquerosos pecados por la sola fe, por el entendimiento claro del Evangelio, entonces vivirás eternamente con Él. Juan 5:24, el Señor Jesús dice esto en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, a vida, a vida. Creo que lo tiene. Es decir, retome el hilo de pensamiento. Cuando hablo de eternidad, me refiero a la vida con Cristo, al llegar al nuevo mundo con el Señor Jesús, el cual es un lugar concreto. ¿Ok? Con eso en mente, vuelvo a la pregunta. Creo que ya lo va a entender mejor. ¿Podemos tener firmeza de caminar hacia la eternidad, o sea, hacia un mundo nuevo, concreto, objetivo y celestial? Bueno, para colocar un punto de partida y comenzar en esto, a desarrollar el tema, creo que se ha dado cuenta que las personas hoy más que nunca están de manera constante hablando del planeta. Creo que se ha dado cuenta de eso, del planeta. Muchas películas describen la destrucción del mundo. Algunos colocan fechas finales. ¿Se acuerdan la famosa publicidad sobre el pronto final devastador del calendario maya? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan? Que todos construyeron su búnker. ¿Se acuerdan? Donde se profetizó, de manera falsa obviamente, que el mundo se acabaría en el 2012. Y de seguro lo recuerda, porque fue tan sonado que algunos bancos utilizaban esa publicidad para traer clientes al banco. Total, saca tu préstamo, total, 2012 se acaba el mundo, ¿no? Para que pidas préstamos. Por otro lado, se habla tanto hoy del calentamiento global, de la capa de ozono, que según muchas organizaciones la estamos nosotros dañando de manera terrible. Inclusive se gastan millones de dólares en ese tipo de publicidad y operatividad. En una de las páginas o de artículos de la ONU informó que, y cito, hace más de una década los países desarrollados se comprometieron a aportar en forma conjunta 100 millones de dólares al año en forma de apoyo a la acción climática en los países en desarrollo. Fin de la cita. Mucho dinero para esto. Y para llamar más la atención en esto, según un diario nacional, los científicos de origen australiano, a ver qué le parece, indican que el fin del mundo, papel y lápiz, se producirá en el año 2040. O sea, si tiene planeado pedir un préstamo bancario, ya sabe cuál es el rango de pedirlo. Pero, ¿qué es realmente lo que va a pasar con el mundo? ¿Hay respuesta de un mapa futuro para conocer lo que va a pasar? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Tiene sentido o estamos aquí por nada? ¿Cómo sabemos hacia dónde nos dirigimos? O sea, en resumen, ¿cómo podemos saber si caminamos firmes a la eternidad? Todas estas preguntas intentaré resolverlas con el paso de estos minutos y por supuesto apelando, lógicamente, a tu máxima atención. Por ello, si usted ha estado atento y ha tomado algunos elementos de lo que le he dicho, yo confío que sea así. Por ello, permíteme presentarte mi propuesta base para esta noche. Este será mi bosquejo base para, digamos, tener un orden en eso, en lo que vamos a pensar en este tema, el cual vamos a trabajar algunos puntos en forma temática.
3 argumentos. Quiero darte 3 argumentos claves que al entenderlos nos clarificarán en nuestro corazón si estamos caminando firmes a la ciudad eterna con Cristo. 3 argumentos claves que al entenderlos nos clarificarán en nuestro corazón si estamos caminando firmes a la ciudad eterna con Cristo. El primer argumento sobre esto es la creación del mundo actual. La creación del mundo actual. Segundo argumento, las implicancias de esa creación. Y tercer argumento, la creación de la ciudad eterna. Repito los argumentos. La creación del mundo actual, las implicancias de esa creación y la creación de la ciudad eterna. Estos 3 argumentos, al entenderlos, nos clarificarán en nuestro corazón si estamos caminando firmes a la ciudad eterna con Cristo. Esa es mi propuesta, esa es mi meta. Espero que usted lo siga paso a paso. Empezamos entonces con el primer argumento, si le parece. ¿Lo tiene? ¿Cuál es el primer argumento? La creación del mundo actual. Si empezamos a entender la creación del mundo actual, entenderemos el por qué tiene que venir una ciudad eterna. Creo que con esto es muy sencillo, porque abra Génesis capítulo 1 y desde el verso 1 voy a leer algunos textos. Quiero que me siga y quiero que usted, mientras leo, saque sus conclusiones de la creación del mundo actual. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó ahí en el hebreo es bará. Es una palabra muy fuerte que apunta a crear nada. Creó los cielos y la tierra. Y la tierra, verso 2, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Verso 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo, verso 6, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Verso 8, y llamó Dios a la expansión de los cielos, a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Vaya al verso 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y el texto dice, y fue así. Note el verso 19. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Note el verso 23. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios, dice el verso 25, animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios en el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 17, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era
Bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Capítulo 2, verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, dice el verso 2 del capítulo 2, en el día séptimo, la obra que hizo y reposó. El día séptimo de toda la obra que hizo. Amados, cuando se habla de la creación actual del mundo, la creación del mundo actual, este relato debe ser aplastante y contundente sobre la creación, amados. Este relato, escuche bien, este relato, lo que les he leído, Génesis 1, desde el verso 1, tomando algunas escrituras hasta el capítulo 2, verso 2, este relato es aplastante y contundente sobre la creación, amados. Es aplastante y contundente. Y usted tiene que saber que la teología, escuche lo que le voy a decir y piense conmigo, la teología siempre fue considerada, como decía R.C. Sproul, como la reina de todas las ciencias, definiendo, por supuesto, teología como el estudio de la Biblia. Es decir, todas las ciencias son vasallos, se subordinan a la Biblia. El Dios eterno que creó todo, Bará, sabe cómo funciona. Dios no está esperando que venga algún científico a decirle cómo funciona algo del planeta. Más bien, Él lo dice porque lo ha creado. Quiero que anote esto, Job 26:7. Escuche lo que dice Job 26:7. Él extiende, solo anótelo porque va a anotar con otro versículo para que haga un paralelo. Él extiende el norte sobre el vacío, dice en el libro de Job, y cuelga la tierra sobre nada. Ahora, quiero que empate a Job 26 con Isaías 40 como punto complementario a Job. Y en el verso 22 de Isaías 40 dice, o él menciona, el profeta menciona, él está, hablando de Dios, Isaías dice, él está sentado sobre, escuche, sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. La palabra círculo que utiliza Isaías es la palabra para referirse a la esfericidad de la tierra. O sea, si junta estas dos declaraciones leídas, estas dos escrituras, lo que tiene en primer lugar es que Dios nos dice en la referencia escritural, probablemente la más antigua de la Biblia, en Job, que la tierra cuelga sobre la nada. Además, si lo fusiona con el profeta Isaías, nos dice que la tierra es redonda, esférica. Ahora, si Dios tiene el panorama, quiero que me siga, si Dios tiene el panorama de la ciencia en forma clara y no necesita que nadie le descubra nada, piense, usted creería hasta aquí, solo hasta aquí, que hemos leído simplemente Génesis 1 hasta el capítulo 1:1 hasta el 2:2 y dado algunos acercamientos, usted creería hasta aquí que la tierra es plana. ¿Usted creería hasta aquí? ¿Por qué se quedan callados? ¿Creen que la tierra es plana? Bueno, usted se ríe, pero hay un grupo de gente llamado los terraplanistas que afirman que la Tierra es una superficie llana. Afirman que no hay gravedad. En un artículo llamado Los 5 argumentos de los terraplanistas, los cuales, por supuesto, estos argumentos, uno está peor que el otro, son una desgracia estos argumentos, se menciona esto y cito: si asumimos que el planeta, le están haciendo un artículo, si asumimos que el planeta no es redondo, ¿dónde termina entonces? Según la comunidad, o sea, los terraplanistas, el límite de la Tierra hacia los lados es un muro de hielo impenetrable. Aunque la mayoría asegura que nadie sabe qué hay del otro lado.
Hay quienes aseguran que los nazis, ya los metieron acá, fueron los únicos que consiguieron llegar al otro lado a través de túneles y que este es guardado como uno de los secretos más grandes de la humanidad. Fin de la cita. Amados, son declaraciones de comunidades que lo hacen muy sueltos de huesos, abofeteando la Escritura. Abofeteando la Escritura. Si usted entiende que Dios es el creador y que Él sabe lo que ha creado, ¿usted aceptaría que la tierra es plana y además apoyada en 4 elefantes parados en una tortuga gigante? Bueno, así creían los filósofos hindúes. O si usted escucha que la tierra es rectangular y descansa en el agua, como pensaban los babilónicos, los sabios filósofos babilónicos, usted diría, no, por supuesto, eso no es real. ¿Por qué? Porque tengo el testimonio, escuche esto, porque tengo el testimonio del único que puede describir la creación como fue. No hubo otro testigo en Génesis 1, el único testigo fue Dios. Dios. Ahora, siga atento por favor. Si usted tiene claro que solo hubo un testigo, el cual es Dios, y lo plasmó en su palabra con claridad, ¿podrá usted comprobar científicamente la creación? ¿Respuesta? ¿Puede comprobar científicamente la creación sabiendo que hubo un testigo, que fue Dios, el único testigo de la creación? ¿Usted podrá probarlo científicamente? ¿Puede probar la creación científicamente? ¿Sí o no? Déjeme ayudarle. La ciencia hace 3 pasos básicos de comprobación. Creo que usted lo sabe, solamente lo voy a recordar. El primero es la observación. Observación. Después la verificación. Y el tercer paso es la, ¿ya se acordó? Repetición. Observación, verificación y repetición. Ahora, nuevamente al pensamiento primario. Si solo hay un testigo para la creación, el cual es Dios, entonces no puede haber una observación. ¿Verdad? No puede haber observación de nadie más, ni verificación, y mucho menos repetición. Jorge, espera un poco, pero los creacionistas, los que hablan que Dios creó y lo comprueban, ¿qué hacemos con ellos? No, lo que comprueban no es la creación científicamente, sino comprueban es que la evolución es una farsa. Eso es lo que comprueban, que la evolución es una farsa. Y vaya que sí lo es. George Wald, el ganador del Premio Nobel de Medicina en el año 67, y reconocido científico americano, dijo: cuando se trata del origen de la vida, solo hay 2 posibilidades, dice George Wald: creación o generación espontánea. No hay una tercera opción, dice este hombre. La generación espontánea, dice él, y aumenta su argumento, fue ya refutada, dice él, hace más de 100 años. Entonces, eso solo nos lleva a una conclusión: la de la creación sobrenatural. Pero, dice George Wald, como no podemos aceptar eso por razones filosóficas, por lo tanto escogemos creer lo imposible, que la vida surgió espontáneamente por casualidad. Fin de la cita. El problema, amado, se da cuenta que el problema no es racional, sino el problema es moral. El problema es moral. La gente no quiere creer en el Dios creador porque si es así, y escuche esta implicancia, si usted cree en el Dios creador, si es así, sí o sí, Dios tomará cuentas de su vida. Si es que hay un Dios creador, si es que usted acepta que Dios creó el mundo en 6 días literales de 24 horas, entonces usted está aceptando que Dios le tomará cuentas de su vida.
Seguimos. Hasta aquí vemos que la evolución es una torpeza, por decirlo menos. Pero, amados, eso no me responde sobre la creación. No me responde. Entonces, así me pongan a analizar la tierra, así me pongan a analizar el ambiente, las estrellas, la geología, las capas terrestres, nunca, pero nunca me van a decir nada de la creación. Quiero que me entienda eso. Por más que usted analice minuciosamente por años las capas terrestres, la geología, nunca me van a decir nada de la creación. Piense conmigo, imagínense que nos vamos todos a un tour al Mar Rojo. ¿Quisiera ir? Nos vamos al Mar Rojo. Vamos. Listo. Y cada uno lleva un cilindro. Un cilindro. Lo llenan de agua del Mar Rojo. Regresamos y lo llevamos a un laboratorio y lo analizamos por muchos días, pruebas, calidad de agua, etc. Finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, no me da eso ni una pizca de cómo se abrió el Mar Rojo. ¿Me sigue? Todos lo analizamos y no me da ni una pizca de cómo se abrió el Mar Rojo. No hay ninguna idea científica para este acto de creación del mundo. Lo que hizo el Dios soberano para crear el mundo fue, escuche, un milagro. No hay explicación científica para esto. No se puede. No se puede. Es un milagro de 6 días literales de 24 horas. Y si usted tiene alguna duda de esto, es que se quedó dormido cuando leí Génesis 1. Eso es contundente. No hay ni una porción, escuche, no hay ni media porción, escuche, no hay ni un cuarto de porción en las Escrituras que me lleven a la evolución. No lo hay. Jorge, pregunta, ¿Dios pudo hacerlo utilizando la evolución? ¿Dios pudo usar la evolución en la creación? Si usted pregunta eso, y yo creo que algunos lo están preguntando, porque yo soy algo así como la mentalist. Déjeme decirle que es una pregunta atrevida, majadera ante Dios. Job quiso analizarlo a Dios, tratar de acceder a su soberanía, y Dios le dijo en Job 38:4, eso está consignado, Dios le dijo, ¿dónde estabas tú? Te voy a contestar, Job, te voy a contestar, eres un majadero, pero te voy a contestar, pero antes dime, ¿dónde estabas tú? Dando lectura a Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5, ¿quién ordenó sus medidas si las sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Y sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ya se imagina la cara de Job, ¿no? Pero él lo entendió bien, y en Job 42, en el verso 2, Job declara esto: yo conozco que todo lo puedes, le dice Job al Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Verso 3 de Job 42, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job entendió la lección, ¿verdad? Ahora, si usted igual no quiere entender la lección y sigue preguntando, Jorge, ¿Dios pudo hacerlo utilizando la evolución? Bueno, le voy a contestar. Dios no pudo hacer eso. No pudo usar la evolución para la creación. ¿Por qué? Porque la evolución trae muerte. La evolución trae muerte, y antes de la caída, en Génesis 3, no había muerte. No pudo hacerlo. Es decir, ni por un lado ni por el otro puedes huir de la creación del mundo actual. No se puede, amados. Hay mucha gente que toma este tema ligero, pero nadie de ustedes, nadie de los que nos están mirando en este momento por las redes puede huir de la creación del mundo actual. ¿O crees que fue un acto del Dios soberano, un milagro? ¿O tienes que decir abiertamente, no creo en el relato bíblico de Génesis 1?
Y si no crees en el relato bíblico de Génesis, no tienes derecho a escoger en qué parte de la Biblia puedes empezar a creer. O crees todo o no crees nada. Si no, la autoridad bíblica pasa a ser de usted. Y eso es ridículo. Pasa a ser de mí. Y eso es ridículo. Yo decido de qué parte de la Biblia empiezo a creer en forma literal, histórica, gramatical. En qué parte no, en qué parte sí. O crees todo o no crees nada. Recuerda, ¿sabes por qué la gente prefiere Discovery Channel, Evolución y toda la fantasía? Porque como dijo George Wall, preferimos creer en lo imposible, pues si en verdad Dios creó todo de la nada, Él es soberano y Él me va a pedir cuentas de mi vida. Y eso es lo que quiero que grabes bien. Esa es la implicancia más fuerte en este punto. Dios creó todo de la nada, creó el mundo actual, y si eso hizo Dios, Él va a tomar cuentas de tu vida sí o sí. Él coloca las reglas. Entonces uno dice, yo estoy en problemas con mi vida, porque si esto es así, Él no me va a dejar vivir como me da la gana. Génesis 1, amados, es vital. Génesis 1 es vital. Hasta aquí solo hay un relato fidedigno. Y es del mismo testigo y único testigo de la creación, Dios mismo. La creación fue realizado en un milagro de 6 días literales de 24 horas. Lo puede creer o rechazar, pero de eso depende tu acercamiento a Dios. De eso depende. Esto es tan interesante. Siga, por favor. 3 argumentos claves que al entenderlos nos clarificarán en nuestro corazón si estamos caminando firmes a la ciudad eterna con Cristo. Primero, la creación del mundo actual. ¿Están bien hasta ahí? ¿Están bien hasta ahí? Perfecto, avanzamos. Segundo, las implicancias de esa creación. Ya vimos, y lo he dicho en forma contundente, que Dios creó el mundo. Y si Dios creó el mundo actual, si Dios lo creó en 6 días literales de 24 horas, usted y yo tenemos que rendir cuentas a ese Dios soberano que colocó las reglas. Entonces, si usted no quiere hacer eso hasta este momento, usted va a tener que creer en la evolución. No por un problema mental, racional, intelectual, no, sino por un problema moral. En segundo lugar, si usted entendió este argumento, las implicancias de esa creación, quiero verla con usted. Es lógico que al tener en mente que Dios creó en un acto de milagro el mundo, el universo y todo lo que hay, y que solo tenemos un testigo que lo plasmó. ¿Quién es ese testigo? Dios. Y que nadie puede con herramientas humanas darnos la creación como fue solo Él. La pregunta surge de manera natural. ¿Para qué creó Dios este mundo? ¿Para qué creó el mundo? Pregunta válida. Pero quiero analizar un poco más contigo para no llegar a una respuesta simplista. Voy a darte algunas implicancias y al final responderemos la pregunta. ¿Está bien? La pregunta general es: ¿para qué creó Dios el mundo? Bueno, quiero ir paso a paso. Atiéndame. Primera implicancia. Si Dios creó todo en un milagro y no hay ninguna herramienta científica que pueda participar para eso, solo su relato, pues es el único testigo ocular, lo que implica en primer lugar que si eso pasó, lo que implica es que la alabanza es solo para el Dios eterno. Escuche las implicancias, Escuche las implicancias. Si Dios creó el mundo en 6 días literales de 24 horas, y eso es una realidad como muestra portentosamente, clarificadamente y magistralmente Génesis 1, si esa es la realidad, la primera implicancia es que la alabanza es solo para el Dios de la Biblia, solo para el eterno Dios. Escuche, el no creer en la creación por un milagro, el no creer en Génesis 1 como una narración literal e histórica, el no creer en la creación de 6 días literales de 24 horas, es
robarle la alabanza a Dios en forma descarada. En forma descarada. Salmo 148:3. Escucha el Salmo 148:3. Alabadle, sol y luna. Alabadle vosotros todos, lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas. ¿En qué está pensando el salmista? En la creación, en Génesis 1, en lo que hemos leído. Salmo 66:1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, dice el salmista. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Deténgase ahí. Si usted dice que Génesis 1 es un poema, si dice que Génesis 1 es un poema, le quita la alabanza a Dios. Es un atrevido, es un majadero, es un malcriado. El célebre erudito Edward John declaró, y cito: Génesis 1 no es poesía o saga o mito, sino historia sincera y confiable, y puesto que es una revelación divina, registra exactamente aquellos asuntos de los cuales habla. Fin de la cita. Fin de la cita. Creo que es una gran esencia. Usted se atreve a decir que el relato de Génesis 1 es un mito, un poema, y usted le está robando la alabanza a Dios. Amados, esto es muy serio, porque en círculos cristianos evangélicos también se muestra Génesis 1 como un poema. Le está robando la alabanza a Dios, y eso es muy serio. Segunda implicancia de la creación, de Dios como el creador absoluto del mundo actual. Ya vimos que la primera es que la alabanza es solo para Dios, pero la segunda implicancia es que la escritura es solo de Dios. ¡Wow! Esto empieza a crecer. Mire todo el paquete que tenemos que cargar si nosotros decidimos bien Génesis 1. La escritura es solo de Dios. Toda la Biblia presenta a Dios como el creador absoluto del mundo y el universo en 6 días literales de 24 horas. El no creer eso es escupir directamente la palabra de Dios. Directamente. Moisés en Deuteronomio capítulo 4, verso 32 dice esto: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, escuche, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Escuchó lo que dijo Moisés? Desde aquel día, la grandeza de la creación, dice Moisés. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Que alguien haya hecho eso? Pregunta. Nehemías capítulo 9, verso 6. Solo anótelo. Nehemías 9, 6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Salmo 96, 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. ¡Wow! ¿Qué tal declaración contundente? Él lo hizo. La escritura es absolutamente de Dios. Una más, Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, escuche, existen y fueron creadas. Toda la Biblia coloca al único Dios como el creador absoluto. Quiero repetir eso. Quiero que usted se grabe bien esto. Toda la Biblia, de tapa a tapa, coloca al único Dios como el creador absoluto. Entonces, ¿lo tienen hasta ahí? ¿Lo tienen hasta ahí? ¿Están listos? Escuche.
Colosenses 1:16. Escuche lo que le voy a leer. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17 de Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lo que dice la Escritura es el Creador, que el Creador absoluto es Dios. Y el Dios eterno, el Creador eterno se llama Jesús. 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 ¿Qué tal implicancia, amados? Si la creación fue en 6 días literales de 24 horas, usted tiene que rendir cuentas ante el Creador. Y su nombre es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de mi Señor Jesucristo. Tercera implicancia. Si Dios ha creado todo, lo que se ve en 6 días literales de 24 horas, la tercera implicancia es que hay un plan determinado de Dios, ¿ok? O sea, no es que, lo creé, se me escapó. Hay un plan determinado. Si Dios creó el mundo, el universo soberanamente, como el relato simple, fácil de leer, como lo hemos leído de Génesis, muestra la repercusión más tremenda que tiene, es que Dios es soberano y tiene un plan para la historia, ¿no le parece? Escuche esto, Dios no hace nada sin una meta, ¿ok? Dios, el Dios de la Biblia, el Dios real, el Dios soberano, no hace nada sin una meta. Sin una meta. El doctor John MacArthur comenta esto y dice, me encanta, Dios diseña del final hacia atrás. Fin de la cita. Fin de la cita. Dios tiene un propósito definitivo para este mundo. Él es soberano. No hay en este universo competencia de dioses, ni lucha de dioses así como los dioses del Olimpo que están ahí bronqueándose. No hay eso, no hay competencia, solo hay uno. Isaías 46:9, puede anotarlo, dice, acordaos de las cosas pasadas, dice el profeta Isaías, desde los tiempos antiguos, me encanta este texto, porque, dice Dios, yo soy Dios y no hay otro Dios. Qué claro. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Imagínense ese Dios, hace todo lo que quiere. Verso 11 de Isaías 46, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Es decir, este texto está diciendo, yo soy el Dios soberano y yo hago lo que me da la gana. ¿Qué Dios está enfrentando usted, amado? Hay gente que viene aquí y que viene quizá no solamente en esta noche, sino que viene domingo a domingo y todavía no se da cuenta que Dios está enfrentando al Dios soberano, que tiene su vida en su mano. Él es el Dios eterno, el único. Y usted dice, bueno, Jorge, sí, está bien. Él es el único Dios, Él hace según su plan. Este mundo es algo así como su teatro, está bien. Pero no has contestado la pregunta, ¿cómo? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es el plan? Es decir, ¿cuál es el propósito de crear el mundo? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el gran plan de Dios? Escuche esta sublime respuesta bíblica. Escuche. ¿Cuál es el gran plan de Dios? El gran plan de Dios es la salvación de los suyos. Escuche lo que le digo. Quiero que vaya fusionando lo que le digo.
es la salvación eterna de los suyos. Damas y caballeros, Dios creó el mundo para dar el ambiente de redención. El gran plan es salvar y vivir con los suyos por la eternidad. El plan en la mente de Dios es colocar el ambiente de redención. El gran plan es salvar, y no solamente salvar, sino vivir con los suyos por la eternidad. Quiero que anote un texto que de verdad acelera mi corazón porque es de sumo poder. Efesios capítulo 3, verso 8, desde el verso 8. Quiero leerlo y quiero que usted, con lo que le he dicho hasta aquí, pueda digerir cada palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Escuche lo que dice Efesios 3, 8. Pablo está hablando y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Note cómo se ve Pablo. El más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9. Y de, escuche por favor, note la argumentación de este hombre. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, la economía de Dios, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué, Pablo? Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, escuche, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuche lo que dice Pablo, escuche. El primer Adán, escuche, tomando Génesis 1, el primer Adán perdió el paraíso por el pecado. El segundo Adán, Cristo, nos da el paraíso. ¿Me está escuchando? Perdió el paraíso, pero el segundo Adán nos da el paraíso. Romanos 5:12, solamente para anotarlo y que argumente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿quién fue ese hombre? Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nota aquí el texto leído. Si Génesis 1, note lo que leí, Romanos 5:12, le voy a repetir. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, usted dijo Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si usted lo ha leído bien, en Romanos, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, note lo que hemos leído. Si Génesis 1 no es literal, este verso de Romanos 5:12 no sirve para nada. ¿Se da cuenta? Amados, ¿se dan cuenta? No sirve para nada si no es literal Génesis 1. El primer Adán es terrenal, el segundo Adán es celestial. Anote, 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Me encanta eso. Me encanta eso. Amados, son analogías bíblicas exactas. Ahora, si Dios creó el mundo, por favor, atienda bien. ¿Están bien hasta acá? ¿O ya están mareados? ¿Están bien? Si Dios creó el mundo en que vivimos y lo hizo con un solo propósito, ¿cuál es el propósito? Salvar a los suyos y llevarlos a vivir con Él por la eternidad. Otra vez, piense conmigo. Si Dios creó el mundo en que vivimos, Él lo creó, lo vimos en el primer punto, y lo hizo con un solo propósito, de salvar a los suyos y llevarlos a vivir con Él por la eternidad, piense, ¿cuándo se acabará este mundo? Si usted dice cuando le da la gana, está bien, parte, pero no estaríamos armando nada, ¿verdad? Piense, muy sencillo. Se acabará cuando el Señor junte ¿a quién? A todos los suyos.
A todos los suyos. Cuando Él llame a todos los suyos y complete al último de los inscritos en el libro de la vida que Él colocó antes que el mundo fuese, ya no tendrá sentido este mundo. ¿Nota la lógica? ¿Están aquí? ¿Nota la lógica? Escuche, mientras no pase eso, ¿qué dice usted? Profecía maya. Mientras no pase eso, entonces, mis amados, ningún ser humano puede destruir esta tierra. ¿Me escuchó? ¿Le gusta? Señores que gastan millones de dólares en la lucha del calentamiento global, tranquilos. Tranquilos. Dejen de estar nerviosos. El hombre no va a destruir la tierra. Más bien, use la potencia de la energía. Explote más la tierra. Use aerosol. Se los recomiendo a algunos. Dios ha dado esta tierra para que el hombre la domine. Génesis 1:26. Piense. ¿Usted cree, como piensan los ecologistas, que va a ayudar a más de 2 millones de personas que no tienen luz eléctrica en el mundo? ¿Usted los va a ayudar celebrando un día que todos en el mundo apaguen la luz? Amados, explote la tierra correctamente. Explote la tierra. Si no le explota, lo que va a tener, ¿qué cosa es? Si no explota la tierra, ¿qué cosa va a tener? Pobreza. Pobreza. ¿Quiere un ejemplo? Porque creo que todo el mundo me está mirando así. Ay, explotar la tierra, pobrecita la tierra. Escuche, si no explota la tierra, si no explotamos la tierra, vamos a tener pobreza. Quiero darle un ejemplo. ¿Le gusta lo natural? Yo sé que acá están muy naturales, ¿no? Si le gusta lo natural, usted le dice, ay, cómo me gusta lo natural, cómo me gusta el bosque. Bueno, excelente. Yo le invito a que vaya al bosque y viva ahí 3 días sin water, sin agua potable, sin aire acondicionado, no se eche aerosol en las axilas. ¿Sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar con usted en 3 días? Va a venir corriendo, picado encima, mal del estómago, apestando y quemado. Jorge, no, la tierra es de Dios. Por eso me compré la otra vez en la Sociedad Bíblica mi Biblia ecológica. Estaba en oferta, pintada de verde. Porque la tierra es el cuerpo de Dios. Déjame contarle algo. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz ¿de quién? De tu mujer, Dios mío. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Escuche esta frase y por favor, bueno, yo la tengo subrayada. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, etc. La frase, maldita será la tierra por tu causa. Pregunta, ¿quién maldijo la tierra? Dios. Les cuento a todos los ambientalistas y a los que les gusta su Biblia ecológica, Dios maldijo la tierra. Esta tierra es desechable. Un día, mis queridos, Dios juntará a los suyos. Eso me encanta. Dios juntará a los suyos. El plan específico ya está concreto, está plasmado en la Biblia. Este plan, solamente para un conocimiento macro, este plan tiene 5 etapas. La época adánica, la época posadánica, que es la época de la gracia en la que vivimos, el milenio, o sea, el gobierno terrenal de Jesús, obvio, es el segundo Adán que restaurará la tierra maldecida, y finalmente la época eterna. Y finalmente la época eterna. O sea, el mundo nuevo concreto celestial, amados. Escuche, la idea de la gente es que la tierra es sumamente flaquita, debilita, ahorita se cae.
Que si usted enciende el carro, hoy no botes dióxido de carbono y que él sale. Que mate el mundo. Escuche por favor. La tierra es fuerte, amados. La tierra no va usted a malograrla. No crea que porque se echa su aerosol o que prende el carro, ya malogró la tierra. No. La gente ya se va en bicicleta para no malograr la capa de ozono. Bueno, váyase en bicicleta, pero no está aportando nada. Váyase en bicicleta si quiere. La tierra es fuerte, poderosa y lo soportará a usted y a mí hasta que Dios junte a los suyos y la elimine Él. Él la elimine, no usted. Por favor, atienda la promesa de Dios soberano. Escuche Génesis 8:22. Por favor, escuche y grábeselo en la mente. Génesis 8:22. Dios dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán, no, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Damas y caballeros, tranquilos, Dios va a sostener esta tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él junte a los suyos, porque esta tierra fue creada por un milagro para colocar el ambiente de redención, amados. De redención. Tranquilos. Una ola gigante, así como ven en tus películas, no se va a llevar la tierra. Ni terminarás frito por el calentamiento global. La tierra se mantendrá hasta que Dios junte hasta el último de los elegidos. Y cuando ocurra eso, ¿qué va a pasar? Viene el mundo nuevo, concreto, celestial. Es ahí que viene para los suyos la eternidad. Ahora sí, es claro para mí, espero que para usted también. Es el momento de responder, ¿cómo sé que camino firme a la eternidad? ¿Cómo sé? Pues ya tenemos el mapa más completo. Dios creó el mundo en que vivimos hoy en 6 días literales de 24 horas. Lo hizo para colocar el ambiente para sus escogidos. El propósito es redención. ¿Hasta ahí van bien? ¿Amén? ¿Hasta ahí? Perfecto. ¿Cómo vendrá el mundo nuevo, concreto, celestial? ¿Están listos? Escuche, 3 argumentos claves que al entendernos nos clarificarán en nuestro corazón si estamos caminando firmes a la ciudad eterna con Cristo. Primero, la creación del mundo actual. Yala. Las implicancias de la creación. 3, la creación de la ciudad eterna. Quiero que escuche bien al apóstol Pedro. Quiero que escuche bien. Segunda de Pedro 3:10. Quiero que lo escuche bien. Dice, pero el día del Señor, escuche lo que dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11 de 2 de Pedro 3. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Mira lo que dice Pedro. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. ¿Sabe cómo vendrá el mundo nuevo, concreto, celestial? Así. Como Génesis 1 es un milagro que no tiene ninguna herramienta científica que lo pueda medir, solo el testimonio del soberano Dios, de la misma manera, cuando el Señor junte a su último llamado, la tierra ya no será negada como el diluvio, sino que todo se quemará por un milagro de Dios. Todo se construyó por un milagro, ¿amén? Génesis 1 fue un milagro, usted no lo puede comprobar. Fue un milagro, 6 días literales, 24 horas. De la misma manera, por un milagro, toda esta tierra que es desechable se va a deshacer. Se va a deshacer. Se quemará por un milagro de Dios, no por usted, sino por un milagro.
¿Sabe lo que va a pasar con su casa que se está demorando 30 años en pagar? ¿O su departamento que no puede dormir por él? ¿O su carro nuevo que tanto esfuerzo le costó? Se va a quemar. Se va a quemar. Ahora, note esto. Pedro dice en el verso 11 de 2 de Pedro 3, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, escuche la exclamación, otra vez lo enfatizo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué tal implicancia? ¿Qué tal predicador es este hombre? ¿Cómo extrae las implicancias del texto? ¿Lo nota? No necesitamos implicar nada. Él lo hace. Es un tremendo predicador. El autor menciona, si todo se va a quemar por un milagro de Dios cuando junte a los suyos, ¿no te parece tonto vivir para este mundo actual? ¿No te parece torpe abrazar este mundo como si fuera lo único que hay? El Dios eterno vino a la tierra porque en el primer Adán todos estamos condenados. Él perdió el paraíso, pero vino Cristo. El segundo Adán tomó el pecado de los suyos y fue clavado en una cruz. Y no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó y ascendió a la gloria, donde ahora intercede por los elegidos. Él nos da un camino firme a la eternidad con Él. Amados, la forma de caminar firme a la eternidad es entender que en Cristo lo tenemos todo. Solamente en Cristo lo tenemos todo. Es entender que usted y yo no podemos cumplir el estándar establecido por Dios. Dios ha colocado, escúchame bien, un estándar absoluto. Si usted quiere entrar al cielo, 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 lo que tiene que hacer es vivir a la perfección. No puede fallar ni una sola vez. Tiene que ser perfecto. Mateo 5:48, como Dios. Si alguien aquí quiere entrar al cielo y piensa que se muere y va a ir al cielo, si usted cree eso es porque usted tiene que pensar que ha vivido en forma perfecta y nunca se ha equivocado y nunca ha violentado la ley de Dios. Pero eso es imposible para nosotros, porque todos aquí, inclusive antes que empiece este servicio, hemos violentado de manera grotesca con nuestra mente y nuestros actos y hemos pisoteado la ley de Dios. Eso es imposible. Nadie puede cumplir el estándar de Dios. Es por eso que el Hijo amado, el Santo Hijo de Dios, tiene que venir a esta tierra a través de una virgen. Vino en forma perfecta a través de una virgen. Y no es todo. Él vivió en forma perfecta 33 años. 33 años en donde no pecó nunca. Él cumplió exactamente la ley divina. Él cumplió todo lo que Dios había establecido. Él vivió en forma perfecta. Y en forma perfecta fue aquella cruz por todos aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo, y Él murió en la cruz en forma perfecta y no se quedó en la tumba, sino que al tercer día en forma perfecta resucitó de los muertos y Él se levantó para que el Padre diga: este es el aprobado. Este es el sacrificio perfecto. Y Él ascendió a los cielos y hoy está a la diestra de las alturas intercediendo por cada uno de los suyos. Es por eso que la salvación no se puede perder, porque Él ora por cada uno de los suyos en todo momento. Él es el Dios eterno y solo puedes venir a Él si es que te rindes hoy. Él es el camino. Y si tú sigues deambulando en tu vida y en tus pecados, si tú sigues con esa soberbia en tu mente y corazón, creyendo que porque has asistido a una iglesia o porque te crees buena gente vas a llegar al cielo, déjame decirte que nadie cumplió el estándar. Nadie cumplió el estándar. Solamente Cristo. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, escuche bien, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amados, ¿cuándo fue ese acto glorioso que pinta este cuadro el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando? De Génesis 1. De Génesis 1. En la creación. La poderosa analogía es, así como en la creación, el Dios de gloria por su palabra hizo instantáneamente la luz. De la misma forma, en forma instantánea, da luz a todos aquellos que vienen arrepentidos ante Él. Jorge, ¿cómo puedo tener luz en mi corazón? ¿Cómo puedo estar seguro de caminar firme a la eternidad? Escúchame bien, hay una palabra clave: arrepentimiento. Las personas hoy no se quieren arrepentir. Quieren aceptar a Cristo para vivir como les da la gana. Pero aquí hay gente que vive en su pecado, que está revolcándose en su pecado. Y claro, viniendo a una iglesia para opacar un poquito ese sentido de culpa. Escuche, usted tiene que arrepentirse. Tiene que entregarle su vida por completo. Tiene que rendirse a aquel que es el creador. Y como es el creador, Él pone las reglas. Usted no. Y venir a su forma, rindiéndose a Él como un esclavo al amo. Si usted no hace eso, usted camina al infierno y no puede andar con Él firme a la eternidad. Y sí, va a vivir por la eternidad, pero sufriendo por todo el tiempo que nosotros ni nos imaginamos. Ven a Cristo hoy. Es tu única alternativa. Arrepiéntete hoy. Dile en tu corazón que ya no puedes más, que quieres caminar firme con Él hasta la eternidad. Tienes que reconocer que Él es el creador. Tienes que reconocer que Él tiene un propósito en este mundo, que es juntar a los suyos. Es un propósito de redención. Y tienes que reconocer que así como fue un milagro la creación de este mundo, como un milagro se va a deshacer. Y no por la gente, sino por Él. Cuando junte a todo su pueblo. La pregunta es, ¿usted es parte de su pueblo? Hay gente que ha venido aquí y está caminando al infierno. Ven hoy a Cristo. Arrepiéntete. Hoy mismo. Padre, te damos gracias en esta noche. Porque nos permites entenderte más y ver cada vez más tu gloria, Señor, a través de la faz de Cristo. Nos das la oportunidad de entenderte, de entender tu creación un poquito más, teniendo seguridad absoluta que Génesis 1 es literal. Y si es absoluto, entonces tú tienes derecho sobre toda vida, porque tú has puesto las reglas. Pero esta noche, no solamente aquí, sino hay tantos amigos que nos están viendo por las redes y aquí, que duele nuestro corazón que tengan la oportunidad enorme de venir hoy a vivir para ti. Y vivir para ti no significa aceptarte emocionalmente, meramente, sino venir a seguirte. Venir a obedecerte, a ser tu discípulo, seguidor tuyo. Y es por eso, Señor, que rogamos que a través de la exposición del Evangelio tú llames a los tuyos. Porque todo esto lo hacemos por amor a los escogidos. Que tú llames a los tuyos al arrepentimiento en esta noche. Hay gente aquí que aunque asiste a diferentes iglesias está envuelto en pecado. Y no quiere dejar su pecado. Señor, que a partir de ahora dejen todos sus escudos y sus armas delante de ti y se rindan. Coloquen esa bandera blanca de rendición total y vengan a tus pies, Señor, porque solo en ti hay reposo total. Padre, obra en el corazón como lo has hecho siempre. Obra en el corazón de la gente que está aquí, de la gente que nos está mirando por las redes.
para que entiendan que seguirte a ti significa rendirse y caminar contigo a partir de ahora hasta el fin. Señor, gracias te doy por tu iglesia, porque es la maravillosa recepción de los tuyos, para que aquí se bauticen y sean enseñados en todas las cosas que tú has mandado. Padre, gracias por este tiempo que nos das y que el Evangelio corra, Señor. Nuestro corazón arde por extender tu verdad correctamente. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.